Queridos hermanos, estamos iniciando las misas diarias del 27ª semana del tiempo ordinario y nos alegra que ustedes hayan aceptado la invitación del Señor. Sean todos bienvenidos. La lección de Dios en la palabra de hoy es una invitación a amar al prójimo. Pidamos esa gracia con la celebración de esta Eucaristía y comencemos participando activamente de ella. En la primera lectura escucharemos, durante 3 días nos acompañará como primera lectura el libro de Jonás. En el texto que leemos hoy aparece Jonás huyendo del encargo profético por no estar de acuerdo con lo que la pagana Nínive pueda recibir la gracia de Dios. Y en el Evangelio, el tema central del texto que leeremos hoy de San Lucas es el amor al prójimo, tema que viene introducido por 2 preguntas de un letrado a Jesús. Comencemos esta celebración recibiendo de pie al Padre Salvador Salgado. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy nuevamente nos reunimos en este lugar especial donde el Señor se hace presente en su palabra y en su cuerpo para alimentar nuestra alma, nuestra vida. También damos gracias al Señor porque vuelvo nuevamente por estos lugares a compartir con ustedes las celebraciones eucarísticas. Desde Ponce, la gran ciudad, hacia Bayamón, la ciudad mejor. Y aquí en San Juan, claro está. Vamos entonces a reconocer ante el Señor humildemente que somos pecadores. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá se compadezca de ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suerte para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Lo interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía el Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplague el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa,
Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo. Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya todos acomodados para reflexionar un poco esta palabra que Dios nos ha dirigido. Hoy las lecturas son bastante largas, por tanto hay que hablar un poquito más. Y además, como vengo ya después de 4 años, me dieron autoridad para estar por lo menos 2 horas hablando aquí con ustedes. Así que comencemos. Bien, estamos en el tiempo ordinario. No es un tiempo de sacrificios, ni diría, entre comillas, mucha oración. Pero sí hay que orar.
también hay que hacer de vez en cuando penitencia, porque a veces nosotros los cristianos católicos creemos que la penitencia, el ayuno, es solamente la cuaresma. 40 días me abstengo, lloro, sufro, y cuando pasan esos 40 días, ya ni pierdo hasta la cuenta de lo que he podido utilizar, de lo que dejé de utilizar. Pues bien, siempre hay que hacer penitencia, siempre hay que hacer pequeños sacrificios, puesto que el mundo nos presenta unas cosas tan maravillosas que uno se vuelve loco y se olvida de Dios, como hemos visto en estos domingos pasados, que tenemos que escoger o Dios o el dinero. Y como el dinero nos da tantas cosas materiales y no somos tan materialistas que no acabamos de comprender que somos hechura de Dios, creación de Dios, y que Dios depositó, inspiró, sopló su aliento sobre nosotros, nos dio su espíritu para que le imitemos, para que como Él sepamos amar, porque Él nos creó por amor. Por tanto, tenemos que amarnos los unos a los otros con todo el sacrificio que tengamos que padecer. Bien lo dice Jesús, hay que amar al propio enemigo, al que te hace daño, a ese hay que amarlo. De lo contrario, estamos haciendo lo que hace todo el mundo, seremos uno más del mundo. Y el cristiano católico tiene que ser distinto a los demás, donde quiera que se encuentre. No podemos ser cristianos en las cuatro paredes de la iglesia, muy bonito, sino fuera, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el propio hogar. Porque a veces uno oye comentarios, ¿no? Fulanito muy cristiano, muy devoto en la iglesia, y cuando llega a casa con malas crianzas, con malas palabras, con repugnancia, en fin, ¿qué cristianos católicos somos? ¿O somos o no somos? Y si somos, ¿qué somos? Pues bien, la primera lectura de hoy está tomada de Jonás. Ya todos sabemos la historia de Jonás, un judío que Dios lo llama para que vaya a Nínive, una ciudad sumamente pecadora. Pero Dios sabe lo que hace y sabe lo que va a pasar después. Por tanto, Jonás sale, pero no va al lugar correspondiente. Se monta en un barco y sale para otro lugar distinto. Son las excusas que a veces nosotros ponemos cuando en la iglesia dicen, hacen falta lectores, hacen falta catequistas. Siempre ponemos pero, que si la familia, que si los hijos, que si el trabajo, que si el vehículo, que si... Y a veces gente que habla muy bien, que ha estudiado. El otro día yo decía cuando comencé en la parroquia, bueno, hace mes y medio ya, casi 2. Para ser lectores, lo único que hay que saber es leer bien. No hay que ir a Harvard o donde sea, ni a Europa, ni a ningún lado. Es simplemente sentir y descubrir a través de la oración si Dios quiere que yo pueda leer, proclamar la palabra, como otros dicen. Claro, leer es simplemente ahí, pero proclamar pues es algo más profundo, ¿no? Tú la lees, la reflexionas, te aplicas lo que dice la palabra y luego la compartes a través de la proclamación en la Eucaristía. Pues bien, Jonás se fue para otro lugar. No quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban, los judíos y los ninivitas, no querían saber uno de los otros. Pero entonces Jonás se monta en un barco para irse. Comienza en medio del mar una gran tormenta. Jonás está descansando, durmiendo. Fíjense, si Jonás hubiera sido otro, estuviera pensando, su conciencia, esa gente de Nínive, ¿se podrán salvar? Si yo hago algo, ¿se convertirán? No, le importaba nada lo que le pasara a Nínive, que el Señor lo destruya. Y por tanto, se fue a dormir en el barco y la tormenta movía el barco. Fíjense qué sueño tan profundo tenía que no se despertaba. Es como cuando nos llaman en la mañana del domingo para ir a misa. Mira, levántate, vamos para la misa. Dan la vuelta y vuelven. Mira, levántate para la misa, sobre todo los muchachitos. Levántate, que vamos para... No, dan 20.000 vueltas. Y a veces a última hora, a veces, que ya, yo creo que hasta con la boca sin lavar, se lo llevan a la iglesia.
Pero cuando van para otro lugar de diversión, son los primeros que se levantan. Además, antes que papá y mamá se levantan ellos. A las 5 de la mañana ya están despiertos, como algunos jóvenes también. Y algunos adultos que no se quedan atrás, porque para Dios siempre ponemos excusas. No queremos llegar temprano. Y la misa no empieza cuando yo llego, sino desde que comienza la monición de entrada. Ya comienza la misa. Y yo diría que antes, porque cuando uno va para la iglesia, ya debe ir pensando si hay algún error que cometió, algún pecado leve, que al principio de la misa se puede perdonar. Para entonces llegar a hacer mi oración de bienvenida al Señor a mi vida, saludar al Señor y comenzar la Eucaristía con la monición de entrada. Qué feo se ve cuando alguna gente llega allá cuando se está leyendo el Evangelio. Pero para otras cosas llegamos temprano. El viernes negro que llaman, desde las 12 de la noche ya estamos en fila. En la fiesta de Navidad somos los primeros para comenzar a comer el arroz con dulce, lechoncito, pastel y todas esas. Somos los primeros. Pues bien, Jonás quiere ser el último. Y esa barca comienza a menearse, los hombres, fíjense que tan valientes que a veces somos los hombres, ¿verdad? Y miren qué gallinas eran estos, que estaban casi llorando, implorando a Dios, porque claro, mientras todo es alegría, Dios no existe. Pero cuando viene el huracán, cuando viene la tormenta, cuando viene una plaga, Dios, Dios, Dios. Los hombres comenzaron a orar, echaron a suerte a ver qué pasaba, y la suerte dio de que Jonás tenía la culpa. Hablan con él, discuten, al final tuvieron que tirarlo al agua, porque él mismo lo pide, sabe que por su culpa todo este mal tiempo se está llevando a cabo. Y tan pronto tiran a Jonás, el agua se calma. Fíjense que cuando Jesús llega a la barca, que van los apóstoles temblando, porque el viento era fuerte, cuando Jesús llega y sube, el mar se aplaca, coge calma, y la gente continúa, los apóstoles se tranquilizan y continúan. Reconocen entonces en Jesús un poder especial. Pues bien, dice la palabra que vino un gran pez, se tragó a Jonás. ¿Qué significa ese pez y tragar a Jonás al estómago suyo? Pues simplemente es cuando Jesús muere, va al fondo de la tierra, al sepulcro, y a los 3 días vuelve y sale resucitado. Así entonces vemos cómo es importante nuestra oración para ir reconociendo que somos pecadores, pero para ir reconociendo que Dios nos ama inmensamente. Ahí donde quiera que tú estás, en tu cama, en el sillón de ruedas, en el sofá porque no puedes caminar mucho, en el hospital, porque para eso es esta celebración. No es para aquellos que están sanos, gordos y colorados, que no van a la misa porque no, yo veo la misa en el televisor. No, yo diría que debía irse en ese momento la luz para que no viera nadie y tuvieran que ir personalmente a la iglesia, porque es que tienen que ir. Si estamos sanos y saludables, ¿por qué no vamos a la iglesia? Pues no vayamos tampoco a ningún bingo, a ninguna fiesta de Navidad, porque puedo verla por la televisión. No pongamos excusas tontas y baratas. Vamos a ser un poquito más serios. La misa televisada es para las personas que están enfermas o para aquellos que están cuidando a los enfermos. No hay excusa ninguna, ni barata ni cara. No podemos dejar de ir a nuestra celebración. Recuerden que en los 10 mandamientos hay uno que dice santificar las fiestas. O más bien, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de villano, santificar las fiestas. Y en los 5 mandamientos de la iglesia dice oír misa entera todos los domingos y días de guardar. Esto yo se lo digo constantemente a mi gente en las parroquias. Llevo 38 años y 38 años digo esto, porque es verdad. Nosotros creemos que la televisión lo va a alcanzar todo. No, a veces en la televisión hay muchas porquerías, como también en el celular, como también en la televisión y en el celular hay cosas muy buenas. Si usted quiere saber cuántos papas hay desde Pedro hasta ahora, usted busca en el celular y va a encontrar tantos, y ya. Pero no,
La Eucaristía es para vivirla en comunidad, no sentado en la cama o acostado, porque a veces nos quedamos en la cama acostados y vemos la misa y a veces estamos pendientes al teléfono por si alguien me escribe que vamos para la playa. Hay que cumplir nuestros deberes, hay que ir a compartir la oración comunitaria que es la Eucaristía, nuestra acción de gracias al Padre porque Jesucristo nos ha salvado. Por tanto, hagamos el propósito de orar más, aunque sean 15 minutos diarios. Y si puede un poquito más, mejor todavía. No estamos 2 y 3 horas viendo películas de Netflix. Pues entonces, ¿por qué no podemos ir a la Eucaristía? Y si está el Padre Salvador, mejor todavía. Así que aprovechen, vayan a la Eucaristía. No pierdan el tiempo en cosas innecesarias. La segunda lectura del Evangelio de Lucas, nos presenta entonces a Jesús, que alguien se le acerca a preguntar sobre el amor. Y dicen, bueno, primero de cómo heredar la vida eterna. Y Jesús siempre le dice, ¿qué dice la ley? Porque tú eres un hombre de ley, por tanto tienes que saber eso de memoria, como nosotros, los del tiempo mío, saben los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, los pasos a la confesión, los sacramentos, etc. El Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, el Gloria. Hoy le preguntamos a un muchachito de la catequesis y se queda mudo. Lo único que sabe decir es amar a Dios. Pero, ¿y lo demás qué? Porque yo no tengo, mi relación no es solo con Dios, es también con los demás, el prójimo, que es lo que menciona hoy la palabra del Evangelio. Pues bien, este hombre le pregunta, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? No es comer mucho, ni vender demasiado, es estar en paz con Dios. Y él le pregunta, ¿qué dice la ley? Y dice la ley del Antiguo Testamento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, de arriba abajo. Hay que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. O sea, si tú quieres que Dios te ame, tú tienes que amar a Dios, pero a Dios tú no lo ves. Ves al semejante, al que Dios creó. Por tanto, tienes que amar en el prójimo a Dios y con Dios al prójimo. Él nos dará las fuerzas, porque a veces sacamos en cara, no, pero fulanito me hizo esto, fulanito me tomó lo otro, fulanito, ¿y tú? ¿Eres un santo? ¿Eres una santa? No, eres tan pecadora como yo y como los demás. Vamos en camino a la santidad y el único que nos puede llevar a la santidad es Cristo. Y Cristo lo dice en la palabra. Oye la palabra, lee la palabra, reflexiónala en tu corazón y actúa, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Solo no vas a poder hacer nada, no vas a entender nada. Pues bien, como Jesús contestó, y el hombre también vio que Jesús había contestado bien, le pregunta, algo así podríamos decir como medio tonto, ¿no? ¿Quién es el prójimo? ¿Cómo no vas a saber quién es el prójimo? ¿No le roba a tanta gente diariamente en los impuestos? En el alzar las pesas, cambiar la medida, en subir el precio de los productos. La verdad que hay gente que se las trae en aquel tiempo y hoy día. Yo esto lo comentaba hace poco en la comunidad, ¿no? Porque la gente habla de los especiales. ¡Ay! Hay un especial de Toyota a $10,000. ¿Qué va? Mejor el Toyota costaba $6,000. Y te dice que te van a dar goma, gasolina, garantía por 3 años. Pero eso te lo están cobrando. Si costaba $6,000 pesos el carro y te lo dicen que ahora $10,000, ¿cuánto están? $4,000 se están llevando. O sea, eso de especiales es mentira. Vamos un mes antes o 2, ver los precios y luego vamos a ver qué precio tienen. Así que esos son los maestros de la ley, todos estos que hacen los precios en todos los pueblos. Pues bien, Jesús entonces le hace una pequeña historia. Había un hombre, salió y en el camino lo asaltaron, le dieron palos,
Lo dejaron casi muerto. Es como lo que está pasando hoy día en Puerto Rico. El otro día, por cierto, llamaron porque había un hombre muerto al lado de la carretera, solo. Claro, el que lo mató siguió su camino. ¿Cuántos muertos existen a nuestro alrededor? Por tanto, tenemos que estar pendientes. Pues nada, el hombre casi muerto, pasan 3 personas. Un sacerdote de aquel tiempo, como parece que iba para el templo, el culto, dio la vuelta. También pudo haber pensado, me va a robar, se está haciendo como hacen algunos. El segundo, uno de la ley, vio al hombre, vámonos por el otro lado. Solo un samaritano se acercó, que era enemigo del pueblo, se acercó, lo llevó a un lugar, lo cuidó, pagó lo que iban a gastar y el hombre se sanó. Por tanto, fíjense la palabra que Jesús dice al final, anda, haz tú lo mismo. Hay que ser misericordiosos. Hay que tener misericordia con el más desvalido o con el que tiene problemas, porque puede ser una persona que tiene dinero, pero está envuelta en tantas cosas que la cabeza le quiere explotar. Y a veces una oración, un saludo, una pregunta, un sentarse a su lado, puede ser motivo para que esa persona se desahogue y pueda encontrar solución a sus problemas. Misericordia quiero, dice el Señor. Por tanto, hay que saber amar. Y amar no es lo que pintan las películas ni lo que pintan las canciones, porque eso es, con perdón de la palabra y de los escritores, basura. Amar es saber distinguir dónde está Dios. Amar es escuchar la palabra de Dios y ponerla en obra. Amar es entregarme de verdad a aquella persona que convive conmigo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Amar es dar culto al Dios verdadero para que Él siga amándome como desde el principio hasta el último día de mi existencia aquí en la tierra y me lleve, como decía la palabra del domingo, a Lázaro, los ángeles hasta Abraham y allí gozar de la presencia de nuestro Dios. Dios es rico en amor, Dios es misericordioso, imitémoslo, seamos humildes, serviciales, agradecidos también. Una sonrisa no cuesta nada. Un chisme lo regamos rápido, pero una sonrisa, somos tan duros para dar una sonrisa. Por eso tú que estás enfermo, en la cama, en un hospital, en tu casa, sonríe al que te cuida. Dale un poco de esperanza para que esa persona se anime y continúe sirviéndote, como hasta ahora, para que así podamos todos bendecir y glorificar a Dios con nuestras acciones. Presentemos entonces al Señor nuestras necesidades. A estas preces contestarán, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Por la Iglesia, para que consciente de que todos somos llamados a la conversión, lleve a todo lugar el anuncio de que Dios es más grande que nuestro pecado, que nos ama gratuitamente y está dispuesto a perdonarnos. Oremos. Señor, sálvanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que estén dispuestos a acoger a cada persona en su historia, enseñándole a cada hombre a amar a Dios con todas sus fuerzas y hacerse cargo de las heridas de los hermanos. Que el Señor los sostenga y no permita nunca que les falte la alegría y el entusiasmo de ser instrumento de su consolación. Oremos. Señor, sálvanos. Por los gobernantes de las naciones, para que el poder y el dinero no se conviertan en sus ídolos, sino que su obra esté al servicio de los ciudadanos, promoviendo leyes que garanticen una distribución equitativa a la riqueza. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que no sean víctimas de la indiferencia y del egoísmo de quien vive junto a ellos, sino que nuestra cercanía
y en nuestra ayuda concreta de descubran el amor del Padre, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Gloria Pacheco, Sol Marí Rivas y Vedescanio, familia Toro Sanabria, Javier Pamias, Julio Quiñones, Luis Ángel Feliciano, Rosa y Micaela Salgado, Luisa, Inés y Carmen Pavón y Anthony Ledesma, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por los sacerdotes religiosos y religiosas que están disfrutando en el cielo, por Félix Sanabria Martínez, Noemí Quiñones Martínez, José M. Morales Rivera, José Ojeda Rivera, Edwin Malavé Sayas y José Sayas Rosa, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por el cumpleaños de Rosarito Fernández Vera y por los cursillos de cristiandad, oremos. Señor, sálvanos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, estás desnudo y no tienes libertad. En el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño que de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido, que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablen de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino Jesús me estás mirando, en su mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz te damos, y las demás criaturas, te damos gracias y aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Lejos está el cielo y la tierra de su santa gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa León, con nuestro obispo Roberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, sobre todo por quienes oramos hoy. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, con fe y esperanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz.
Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una Palabra tuya palabra basta para para salvar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queremos nuevamente agradecer al corito, digo corito, que son 3 personas, al corito de los hermanos Ortiz, uno de la gran ciudad de Bayamón, otro del pueblo Trujillo Alto y otra de Levittown, u otro. Así que gracias a ellos 3 por este momento de oración a través de la música. Agradecer también a doña Iris por la invitación que me ha hecho. Me dice que el jueves, Dios mediante, el lunes próximo volveré. Así que aquí estaremos
compartiendo si estamos vivos, ¿verdad? Porque uno nunca sabe lo que pasa esta noche. Así que agradecer también de una vez a los de Ponce. Siempre Ponce, durante 4 años estuve por allá. Ya me regresaron a Bayamón. Quién sabe si para morir en Bayamón o quedarme de ancianito en Bayamón. Así que Ponce es Ponce y lo demás es Bayamón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Conmigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María